Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios. Dios le bendiga, hermanos y amigos presentes. Estamos contentos en esta mañana. Y como decía el hermano Rafael, aprovechamos para darle una felicitación a cada madre, porque en verdad las madres son un ser humano especial, muy especial. Y siempre decimos, todos los días son de madre, así es. Como todos los días son del Señor, pues nosotros decimos el día del Señor el domingo, el día del trabajador tal día, 1 de mayo y así. De modo que un día que se saque para reconocerlo de manera especial, estamos de acuerdo en eso. Dios le bendiga mucho a cada madre y que Dios nos ayude cada día a honrarla como es debido. Vayamos al Padre en oración. Nuestro Dios, muchas gracias porque tú eres bueno y tu amor es grande. Gracias, mil gracias, porque por tu misericordia aquí estamos. Queremos, Dios, que nos perdone si hemos violado tu ley en algo. También que nos ayude a perdonar a aquellos que nos ofenden. Padre, aquí tu palabra en esta mañana. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos instruya, nos dirija. Padre, que hable a cada vida, tanto a las que están aquí presentes, este auditorio, como aquellos que lo verán por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Oh Padre, que llegue a cada vida, Padre, este mensaje haciendo bien. Dirige a tu siervo y no te olvides de sus debilidades, pero queremos que tu Espíritu Santo sea quien edifique a este pueblo y que lleve gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Guíanos, dirígenos a cada madre, bendícela en gran manera en toda la faz de la tierra. Te lo pedimos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No existe nada más gratificante para una madre que tener hijos agradecidos. La madre le da felicidad cuando tienen hijos que saben agradecer y ponerle en el lugar que va. Hijos que agradecen. Yo quiero contarle una historia que ustedes la han escuchado de mi boca otras veces, tal vez la han leído, pero escuchemos esta historia y meditemos en ella. Mi madre tenía un solo ojo. Yo la odiaba porque me causaba mucha vergüenza. Ella trabajaba de cocinera en la escuela donde yo estudiaba para mantener a la familia. Un día, cuando estaba en la secundaria, ella vino a ver cómo transcurrían mis estudios. En ese momento sentí mucha vergüenza. ¿Cómo podía hacerme esto? La ignoré y la miré con mucho odio. El día siguiente, mis compañeros de clase se burlaban de mí. Oh, tu madre tiene un ojo. Entonces quise morirme y que mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Al volver a casa, me enfrenté a ella y le dije, has hecho de mí el hazmerreír de la clase, ¿por qué no te mueres? Pero ella no me respondió. No sentí remordimiento alguno porque estaba muy enfadado. Quise irme de ese lugar. Me dieron una beca y me fui a Singapur. Estudié, me casé, compré una casa y tuve hijos y viví muy contento junto a mi familia. Un día vino a mi madre a visitarme. Había pasado muchos años sin vernos, sin que haya conocido sus nietos. Mi hija pequeña gritó al verla, una, gritó al verla muy fuerte, papá, me quiere robar una tuerta, me quiere robar una tuerta. A verlo le dije, vete de aquí, ahora vienes a causarme y asustar a mis hijos. Ella respondió, lo siento mucho, creo que me equivoqué de dirección. Solo vi cuando se alejaba de mi casa, a duras penas se podía sostener. Pasó el tiempo, recibí una carta para la escuela, para una reunión familiar. Le mentí a mi esposa informándole que iba por causa del trabajo.
Así que fui a mi barrio por curiosidad. Al llegar, vi mi casa de infancia, vieja y descuidada. Una vecina se acercó a mí y dijo: tengo algo para entregarte. En ese momento me dio una carta de mi madre que decía: querido hijo, pensé mucho en ti. Siento mucho haber ido a visitarte a tu casa. No fue mi intención causarte asustar a tus hijos. Estaba contenta de oír que iba a venir a la reunión de ex alumnos, pero no pude levantarme de la cama para ir a verte y darte un fuerte abrazo. Lo siento, ya que en varias ocasiones te causé vergüenza en tu vida. Pero sabes una cosa, hijo mío, cuando tenía 3 años tuviste un accidente en el cual perdiste un ojo. Como no quería que los otros niños se burlaran de ti, decidí darte el mío. Me alegra saber que tienes una familia y que ahora ves a través de mi ojo. Te amo, hijo mío, te amo. Atentamente, su madre. Conmovedora esta historia, ¿verdad? Conmovedora esta historia. Y uno la consigue como la historia que hizo llorar al mundo. La historia que hizo llorar al mundo. Un hijo ingrato que maltrató a su madre, que se portó mal, que la menospreció, porque ella tenía un ojo menos y eso le daba mucha vergüenza. Pero ignoraba que ese ojo que le faltaba lo tenía él. Ella se lo donó a él para que no pasara vergüenza. Y mire qué menosprecio por una madre. Yo quiero que en esta mañana pensemos en esto. El mandamiento con promesa. Ese es mi título en esta mañana, mi tema. En Éxodo capítulo 20, versículo número 12, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento con promesa. Hermanos, en verdad hay un mandamiento aquí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien. Entonces, quiero que reflexionemos, hermanos, en todo esto. Meditemos en este mandamiento. El mandamiento de Dios, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa honra a tu padre y honra a tu madre? Y quiero enfocarme en este día en los padres, pero de manera especial la madre, ese ser tan lindo, tan especial que Dios nos ha dado. En Éxodo 20, versículo 12, como vimos, nos manda a honrarlo. En Efesios 6, versículos del 1 al 3, oigan también cómo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué ustedes creen? Porque esto es justo. Sabemos lo que es la injusticia, pero también sabemos lo que es justicia. Lo justo es cuando usted le da a la persona lo que merece. Lo que merece. Lo injusto es lo contrario, cuando usted no le da lo que merece. Los padres merecen que nosotros le honremos, que le amemos, que le respetemos, que le cuidemos. Veía un comentario de eso que pone Luisín Jiménez, y él decía que escuchaba a un hijo quejarse de su padre. Pero es que mi papá me repite demasiado lo mismo. El día entero repitiéndome lo mismo. Y la historia me la repite una y otra vez. Y él dice que el padre le dijo: tú no te acuerdas, mi hijo, pero cuando tú eras niño, tú me hacías la misma pregunta 1, 2, 3 y cientos de veces. La misma pregunta.
Los niños, ¿y por qué esto, papi? ¿Y por qué aquello? Y lo mismo. Ahora tenme un chin de paciencia, que ya por mi edad yo repito lo mismo también, pero yo te soporté a ti cuando tú eras niño. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Cuando somos niños, somos traviesos, hacemos muchas cosas y le repetimos la misma pregunta a los padres y muchas cosas, y los padres con paciencia, mi hijo, esto es así, y nos enseñan. Y algunas veces hoy los padres, por olvido, nos repiten una misma historia y nos hacen la misma pregunta. Tal vez, papá, pero yo se lo dije ahorita, yo se lo dije ahorita, no pregunte tanto, usted me cansa la vida. Él no se cansó con nosotros, ellos, los padres, no se cansaron cuando estábamos niños, cuidándonos, protegiéndonos. Entonces, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo. ¿Cuánto sacrificio de los padres por los hijos? ¿Cuánto sacrificio la madre de manera muy especial por sus hijos? Muchas veces de que cayó el embarazo, de que cayó en el vientre, es dolor, vómito, náusea. Algunas veces no se puede ni parar. Y hay embarazos que son terribles. Entonces nace un niño también terrible. Cuánto dolor para una madre. Pero aún así los padres queremos a nuestros hijos. Le amamos así como son. Como Dios nos ama a nosotros también, así como somos. Una madre, el tiempo de embarazo es difícil. Tiempo difícil. Casi no puede, muchas veces no puede comer, no puede dormir. Pasa mucho, hermanos, una madre. Muchas situaciones. Y está en riesgo, en alto riesgo. Algunas veces se le dispara el azúcar, otra vez la presión también se le dispara. Y ahora tiene que tener cuidado. Todo eso hace el embarazo, hermano. Embarazo, la palabra significa un tiempo difícil. Estamos viviendo tiempo embarazoso, tiempo difícil. Entonces un embarazo es un momento de dificultad. Sin embargo, cuando nace esa criatura, la madre lo ama, se lo traen ahí, ella le da su beso y está contento. Como dice Jesús, la madre cuando va a dar a luz tiene mucho dolor, pero luego se olvidó del dolor, de los momentos de embarazo, los momentos de dificultad, cuando nace esa criatura, a cuidarlo ahora. Y le quitamos el sueño. Ya la madre nunca más duerme igual. Nunca más duerme igual, cuidando a esa criatura que nació, que llora, que se queja, que le da frío, y lo único que se va a hacer para decirlo, llorar. Llorar. ¿Y por qué está llorando el niño? Ay, quizás tiene hambre, a darle el seno o hacerle un tececito. Tiene rato llorando, cuidado si hay un tapatico que tiene algo. Alguna vez me acuerdo de una vez que el niño lloraba y nosotros lo hacíamos de todo y no encontramos. ¿Y por qué está llorando? Le quitamos la ropa. Cuando le quitamos los zapatos tenía un dedito así doblado. Doblado. Y uno dice, déjeme quitarle todo, quíteme la ropa completa, le quitamos todo, porque algo le está apoyando, porque está llora y llora. Y cuando vimos en el zapatico tenía un dedo doblado así. Pero ellos lo que saben es llorar, ese es su lenguaje. Pero el punto aquí es, ¿por qué honrar a los padres? Porque esto es justo. Tanto sacrificio y que ni siquiera lo reconozcamos eso, ni le amemos, ni le cuidemos y tal vez ni siquiera le respetemos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estoy leyendo Efesios 6, versículos del 1 al 3. Es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Mandamiento y promesa. ¿Para qué entonces? Para que te vaya bien. La promesa es esta. Si tú honras a tu padre y a tu madre, va a tener un beneficio. ¿Y cuál es, Señor? Para que te vaya bien. Que sea de larga vida sobre la tierra. Lo que pasa es que mi padre no ha sido bueno conmigo. Mi padre no se portó bien.
Y ahora yo también me voy a portar mal con él. Ajá. ¿Y cómo te irá entonces? ¿Te irá mal? Porque oigan lo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien a ti, no a ellos. Ah, que mi papá fue un delincuente que se olvidó de mí. Sí, pero si tú lo honras, te irá bien a ti, no a él. Porque la promesa es para ti, para el que lo honra, no es para el padre. El padre es tú amarlo, tú respetarlo a pesar de ello, porque como quiera te engendró y a eso hay que agradecérselo. Tu madre quizás cometió un error y hasta te entregó para adelante, pero duró 9 meses, que eso vale más que todo. Duró 9 meses contigo ahí sufriendo. Y hay que honrarlo para que te vaya bien. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Todos buscamos el bienestar. Todos queremos queremos el bienestar, queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Todos. Bueno, hay aquí, hermano, una clave. Una clave. Hónralo para que te vaya bien. Para que sea de larga vida sobre la tierra. Para que muera tal vez de 100 y pico de años. Pero hay hijos muy buenos que se murieron jovencitos. Sí, también pasa. También sucede. Dios sabe por qué. Hijos que se portaron muy bien con su padre y hay otros que se portaron muy mal y están por ahí caminando. Están vivos. Esa no es la generalidad. Esa es la excepción. El hijo que se porta mal no le puede ir bien. Ahora, el hijo que se porta bien con su padre le va bien. Esa es la generalidad. La excepción es que le vaya mal. Pero Dios quiere, hermanos, que honremos a los padres. Honrar implica respeto, obediencia, aprecio y cuidado. Honrar. Respeto, obediencia, aprecio y cuidado. Todo esto, cuando un hijo honra a su padre, cumple con esto. Hay hijos que le hablan a su padre como que le están hablando a un perro sarnoso por ahí y que se lo quieren quitar de lado y no tienen comunión en nada con su padre. Todo lo que el padre hace es malo. Aún si le habla, lo rechazan. Los padres tal vez ni siquiera pueden decir nada porque todo lo que dice es malo. ¿Están honrando esos hijos a su padre, a su madre? Respeto, obediencia, aprecio y cuidado. Hermano, no es una sugerencia, es un mandamiento divino, ¿eh? No es una sugerencia. Si ustedes quieren, traten bien a sus padres. No, Dios está diciendo, hay que hacerlo. Dios manda que hay que hacerlo, que no es una opción. Los hijos tienen que honrar a los padres por mandato de Dios. Y de no hacerlo, pagarán por eso. Pagarán el precio de deshonrar a los padres. Honremos no solo con palabras, sino con acciones, hermano. No solo con palabras, sino con acciones notorias, que sean visibles, que ellos la vean, que lo sientan. Los padres, hermanos, hay veces que nunca le hemos dicho a nuestro padre que le amamos. Nunca. Ni con palabras, ni con acciones. Nunca le hemos dicho. Sin embargo, si vemos el ataúd ahí delante, ahí lloramos amargamente. Y yo nunca le dije a mi mamá que la quería tanto, que yo la amaba. Yo nunca le dije a mi papá que lo amaba, aunque lo amaba con todo el corazón. Sabemos que hay personas muy tímidas, pero hermano, nosotros tenemos que decírselo ahí. Cuando están ahí, le decimos que lo amamos, pero ya no hay tiempo, y ellos oyen. Decía alguien, el que baña a un muerto y el que hace un favor a un ingrato, ninguno de los dos se dan cuenta. El ingrato no se da cuenta porque no agradece. Y el muerto usted lo baña, pero no sabe que lo bañaron porque no está aquí ya. No se da cuenta. Entonces usted a su padre le llora y le dice que lo ama. Ay, Dios mío, lo amo, tú sabes que yo te amo. ¿Y por qué no se lo dice ahora en vida?
como dice alguien, en vida, hermano, en vida, que hay que demostrarle lo que amamos a nuestros padres, a nuestras madres, respetándolo, cuidándole. Pero no hay un hijo que llore más amargamente que aquel que se porta mal con su padre. Ahora lo llora y después vive una vida de borrachera. Cada vez que se emborracha pensando, wow, mi mamá tan buena que fue, tan bien que se portó mi papá y yo nunca le dije nada, lo maltraté, lo enfermé y se murió por mí. Y ahora le queda eso ahí, tal vez no fue por usted. Entonces, yo creo que hay un tiempo todavía para cambiar. Si hemos hecho algo malo con nuestros padres, tenemos que cambiarlo. Y este tema tiene como propósito llevar conciencia a que nosotros realmente pensemos. Miren ese hijo, qué mal se portó, cómo abandonó a su madre, cómo se avergonzaba de ella. Sin embargo, su madre había dado su ojo. Avergonzada porque le faltaba un ojo y no sabía que ese ojo era él que lo tenía. Ella, por cuidar de él, por bendecirlo a él, se quedó ella pasando vergüenza. Y sin embargo su hijo la menospreció. Dice alguien que cuando llueve son las lágrimas por los hijos ingratos. Que la lluvia es las lágrimas de todos los hijos ingratos, de las lágrimas que la madre han derramado por tantos hijos que no agradecen. Entonces, tenemos que honrarlo, hermano, no solo con palabras, sino con acciones. Veamos a Proverbios, capítulo número 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mandamiento de Dios. Oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿A tu padre te engendró? Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, porque ya está vieja. No la queremos llevar a ningún lugar. Ya algunas veces decimos que ya hiede. Que algunos tienen el concepto de que ya cuando uno está viejito hiede, cosa que es falso. Puede haber un descuido por algunas razones, pero nunca, nunca, nunca podemos menospreciar a nuestras madres. Honra a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, cuidado con menospreciarla. Menosprecio. Ya tú no sabes nada, ¿qué tú quieres meterte en todo? Si tú no sabes nada ya. Y le menospreciamos un consejo de sabiduría, de tanta sabiduría que tienen los padres acumulada ahí. Pasó por ahí y ya sabe que puede venir. Entonces hay veces que ya por la vejez le menospreciamos. ¿Qué vamos a ir a mi padre? Pero mi hijo, miren, lo correcto es que a unos padres viejecitos, y eso me lleva a pensar en los orientales, sobre todo los chinos, los japoneses. Hermano, esos fathers, eso como dicen ellos, esos viejitos, los abuelos, mientras más edad tienen, son una reliquia que tienen ellos. Una reliquia de consulta. Eso miren, lo cuidan, hermano, como un tesoro, porque ahí ellos aprenden, ellos son los que enseñan. Cada consejo, cada cosa que van a hacer, tienen que consultar allá a su abuelito, a su viejito, los nietos y todo el mundo. Ven hasta en película eso, y en la vida real es así. ¿Cómo ellos piensan en esos viejitos? Dicen, no, ahí hay un tesoro escondido. En esa vejez, ahí hay un conocimiento. Y esos maestros, ellos lo tienen como maestros a los abuelos, a los padres ya ancianos. No lo descuidan, lo contrario, lo protegen, lo cuidan con delicadeza. Hermano, porque Dios nos dio a esos padres y tenemos que amarlo. Y cuando ya se nos ponen viejitos, ahí que tenemos que cuidar de ellos y amarlo y visitarlo. Hay una canción, canta José Luis Perales, se llama Los Niños. Los niños. Y dice, ellos se van como siempre se van. Y uno se queda solo en la casa. Y ellos en la canción recuerda cuando jugaban con la casa, con el mantel y haciendo cosas.
Y dice, y volverán a visitarnos si es que le queda tiempo. Se van. Ellos se van como siempre se van. Trae la historia como cada hijo se va y dice, y te visitarán por la vida si es que le queda tiempo. Pero muchas veces se olvidan de los padres. Se olvidan que los padres están ahí y que necesitan. Saben que yo veía antes los asilos de ancianos como un lugar tétrico, terrible. Y en muchos lugares, y para muchas personas lo son. Pero saben que los padres, a pesar de todo, si sus hijos van y le dan su vueltecita, ellos no se sienten tan mal. ¿Por qué? Porque están junto con su contemporáneo, con su gente de viejito, y se hacen su historia uno a otro, y hablan de cosas, juegan domino ahí, se hacen su cuento, su chiste bueno o malo, ahí entre todos se soportan. Pero muchas veces el padre está en un rinconcito y los hijos hablan, y su papá ya en un rincón. Nunca tiene una conversación. Mire, yo quiero decirte algo, no puedo ahora. Y lo menosprecian. Y los padres tienen como un deseo de hablar. Pues hermano, un deseo como de hablar, de contar sus historias, contar sus anécdotas que nos enseñan, pero nadie quiere hablar con ellos. No, los jóvenes con los jóvenes. Yo he visto jovencitos, hermano, que aman a los ancianos y los cuidan y los visitan. Vi un grupo de jóvenes que era una cosa lindísima, que se encargan así, como unos jóvenes motivados, que van a visitar ancianos y le motivan y lo ayudan. Y ellos se sienten tan bien y traen a su memoria su tiempo de juventud. Y le hacemos tanto bien, porque muchas veces esos ancianos tienen deseo de hablar con alguien, pero los hijos ya están hablando decía un amigo mío, cada especie con su especie. Entonces, el joven le gusta estar con los jóvenes porque ahí se ríen, hacen sus chistes, hacen de todo. Ya el anciano, y de hecho, usted sabe que la juventud casi siempre busca una aprobación. No es un consejo lo que busca, sino una aprobación. Si una joven me pregunta a mí, mire, yo quiero ir varón, ¿qué usted cree si cojo para la playa a las 12 de la noche? Yo digo, no, mija, no. 12 de la noche es peligroso. Es un lugar te pueden atracar, pueden hacer. Pero si se lo pregunta a un jovencito, ¿qué usted cree que le dice? Muchacho, vámonos para allá a gozarnos. Entonces, a mí no me lo pregunta porque yo le voy a decir que no le conviene. Busca al joven que le va a decir, sí, vete, muchacho, vámonos para allá. Eso se goza como cosa loca, porque el joven nada más ve gozo, pero no ve el peligro. Pero el anciano ve el peligro también. Dice, no, mira, por ahí hay peligro, no coja, no te conviene. Hombre, mejor entonces no me consulta a mí porque no es un consejo que busca, es una aprobación. Y si busca un joven, le dice, dale para allá, que eso hay que disfrutarlo. Pero uno como anciano, y si quiere vivir la vida mejor, pues analiza. De manera entonces, hermanos, que nosotros necesitamos honrar a nuestros padres. ¿Para qué es? Para que nos vaya bien. Y no menospreciar a la madre cuando ya envejezca. Veamos el alcance del mandamiento. ¿Cuándo y cómo se aplica este mandamiento? Hermanos, este mandamiento se aplica desde la niñez. Los niños deben honrar a sus padres y a sus madres. Los niños. Y cuando un niño es respetuoso, el padre está llamado a disciplinarlo y enseñarle eso. Y hay que traerlo a la palabra. Por eso el pueblo de Israel, hermano, desde la niñez se le enseñaba todo esto. Y se le repetían los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Y en el cuarto mandamiento está ahí, que honra a tu padre y a tu madre. Versículo 12. Entonces debemos honrar a nuestro padre desde la niñez. No está condicionado al comportamiento de los padres, como le decía. No está condicionado al comportamiento de los padres. Si los padres fueron buenos conmigo, entonces yo lo honro. Si no fueron tan buenos, o yo entiendo que no fueron tan buenos, entonces no, a eso no. A eso no. Hay padres, incluso de personas, peloteros, hermanos que están pasando trabajo por ahí. Lo ha pasado. Personas que ya son de fama, que tienen alguna fama y tienen dinero, y cuando van a visitarlo alguno, de manera curiosa, un periodista se da cuenta que esos padres están viviendo en la miseria, y aquel con carro de lujo y hasta con carro de oro.
y de todo, y gastando dinero de más, y subiendo en las redes y haciendo cosas. Y sin embargo, sus padres están viviendo en miseria. ¿Ustedes entienden que es justo eso? ¿O entienden que es injusto? Es injusto, hermano. De modo que no está condicionado. Veamos algunos ejemplos bíblicos acerca de este caso. Por ejemplo, en primer lugar, Jesús honró a su madre hasta en la cruz del Calvario. Jesús. ¿Ustedes saben eso? Veámoslo en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y versículo 27. Estando Jesús en la cruz, hermano, en agonía, que debió de centrarse en su dolor y de pensar en él, pensó en su madre. Hay veces que nosotros estamos tan turbados por situación que los padres no. Estamos pensando solamente en nosotros y solamente en nosotros. Dice Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Le puso una guarda de protección. Juan, el discípulo era Juan. Mira ahí tu madre, tienes que cuidarla. A su madre: madre, no te dejo sola, mira ahí tu hijo, él te va a cuidar a ti. Dejó su madre al cuidado de alguien. Le decía, hermanos, que tal vez nuestra madre se mató trabajando, lavando, planchando, cocinando, haciendo cosas para criarnos, incluso para pagarnos los estudios. Trabajó maltratándola, algunas veces maltrato recibiendo, y para pagar una casita, y ya nosotros conseguimos posesiones y tal vez ni siquiera dejamos a la madre asegurada en una casita. Pudiendo, Jesús le dijo: no, yo le voy a dejar una casa a mi madre. Jesús no tenía nada humanamente hablando. Recuérdense que él dijo: yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos también te hacen su nidito, pero yo no. Yo siendo el dueño del mundo, ni siquiera vine y no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Sin embargo, a su madre la dejó asegurada. Madre, yo voy a morir, pero te voy a dejar con alguien que te cuide. Y mientras estaba vivo, Jesús cuidó de su madre. Hermanos, cuidamos nosotros a nuestros padres, cuidamos a nuestra madre, le visitamos, le llamamos, le hacemos algunos regalitos, o solamente este día. Y algunos que ni siquiera este día se recuerdan que su madre está ahí y que ha luchado a favor de él o de ella o de nosotros. Entonces de Jesús aprendemos que él cuidó de su madre. Veamos otro ejemplo: José, el hijo de Jacob, cómo se esforzó cuidando a su familia y a su padre. Vamos a verlo en Génesis capítulo número 47, versículo 11 y versículo 12. Génesis 47, versículo 11 y versículo 12. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, no simplemente en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos. Alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda su casa de su padre, a toda la casa de su padre, con pan según el número de los hijos. Una compra ahí, ¿para cuándo somos 20? Ah, bueno, hay que hacer una compra grande, según el número. Lo llevó a lo mejor y alimentaba a José, a su padre y a su madre. Sustentaba a José, a su padre y a su madre. Hermanos, pensemos si lo estamos haciendo así. Los hijos tienen que pensar
porque todos aquí somos hijos, ¿verdad que sí? Todos, padres y la mayoría hijos también. O todos hijos y la mayoría padres. Tal vez algunos jóvenes todavía no tienen hijos. Esperamos que el Señor lo conceda. Dos hermanos, José, Jesús, cuidaron de su familia. ¿Qué aprendemos nosotros? Cuidar de la familia, a cuidar los padres, a sustentarlo. La promesa asociada. Veamos esta promesa, hermano. ¿Qué bendición hay? Ya vimos que es para que tus días se alarguen en la tierra. Aquí está hablando de longevidad y también de bendición. Muchos años y muchas bendiciones en esos años. Así que es el primer mandamiento con promesa, como dice Efesios 6, versículos 2 al 3. La honra a los padres trae estabilidad familiar y social. La honra a los padres. ¿Usted cree que el mundo estuviera así delinquiendo si los hijos honraran a su padre? ¿Qué padre le dice a su hijo, coge por ahí mío, vete a robar, vete a matar, vete a fumar droga? Nadie, ningún padre hace eso. Sufre por eso. Entonces, cuando honramos a los padres, eso trae estabilidad familiar y estabilidad también social. Toda la sociedad estuviera diferente si los hijos honraran a sus padres. La sociedad diferente. No anduvieran haciendo cosas malas por ahí. De modo que esto es una bendición poder honrar a los padres y honrar también a la madre. Veamos consecuencias negativas de no honrar. Consecuencia negativa. En Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16. Deuteronomio 27, verso 16. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Ahí está. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Una maldición. Y esa maldición le alcanza, hermano, donde quiera que va. En el campo, en la ciudad, en todo lugar le alcanza. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Pero bendito los que honran a su padre y a su madre. ¿Verdad? ¿Cuántos están honrando a su padre y a su madre? Gloria a Dios. Tal vez hasta ya se fueron de esta tierra. Tal vez hasta se fueron. Pero usted, yo me acuerdo, hermanos, ahí en Jeremías 35, creo que es el capítulo, donde los hijos, creo que los hijos de Racat, el Señor quiso hacer una prueba con estos hijos de cómo honraban a su padre. El pueblo andaba en desobediencia, el pueblo de Israel, y Dios le llama a Jeremías, dice, ve allá, ve a la casa de ellos, éntralo en el templo y ofrécele vino a ellos que beban. Y él fue, como de Jehová, le ofreció vino a ellos y dijeron, no, nosotros no tomamos. ¿Y por qué? Porque nuestros padres nos dijeron que nosotros no, que ni siquiera, que no hiciéramos casa y que no bebiéramos vino. Y nosotros honramos eso. Así pasó. Y Jeremías dice entonces, cuando vio eso, hermano, Jeremías dice, el Señor le dice a Jeremías, así es la casa de Israel. Mira, fue su abuelo, sus abuelos, sus ancestros le dijeron que no bebieran vino y ellos nunca han probado vino porque ellos lo traen como tradición, como obediencia. Sin embargo, mi pueblo, yo le hablo y ellos no hacen caso. Para eso trajo ese ejemplo. Pero sus ancestros le habían hablado de que no bebieran vino y dijeron, no, nosotros no bebemos. Y el Señor quiso probarle la obediencia de sus hijos. Ve allá y ofrécele vino para que tú veas. Y él le sirve vino. No, nosotros no tomamos vino. ¿Y por qué? Que nuestros abuelos nos dijeron que no y nosotros no lo hacemos. Entonces, hermanos, estos hijos honraban a sus padres. Veamos a Romanos capítulo 1, versículo número 30. Y este es uno de los pecados, hermanos, de los hombres que Dios está hablando de la maldad, de lo malo. De estos hombres que realmente son desobedientes a los padres. Aquí, en este listado, hablando de todo tipo de maldad, y uno de ellos dice, desobediente a los padres. Serán ingratos, esto y aquello, sin efecto natural, implacable, calumniador, intemperante, de muchos pecados.
Y entonces aquí termina diciendo, y desobediente a los padres. Porque este pecado Dios lo cuenta como un pecado grave. No es sencillo. Están todos los tipos de maldad ahí. Y luego dice también, y también serán desobedientes a los padres, incluido como un pecado capital, un pecado grave. De manera, hermano, que faltar a honrar a los padres trae juicio, trae ruina, trae decadencia moral, como vemos el mundo por desobedecer a los padres. Pero que tú no tienes padre, muchacho. No, yo no tengo padre. Porque anda en rebeldía. Y así le responde a alguien que le pregunta, no, que tú no tienes familia, ¿tienes padre? No, no, yo no tengo padre. Yo hago lo que me da mi gana y vivo como yo quiera. Deshonrando a los padres. Hermanos, entonces, nosotros estamos llamados a restaurar la honra a nuestros padres. Estamos llamados a restaurar esto. Y tenemos que trabajar eso en la iglesia. Tenemos que trabajarlo en la familia. Tenemos que trabajarlo, a restaurar esto que se ha perdido. Y que por tanto, muchos pecados y mucha maldad y muchos jóvenes mueren cada día, que nos duele. Pero es que andan en desobediencia. No quieren honrar a su padre y le va mal. Entonces, hermano, en este tiempo tenemos que luchar por esto. Llevar a la persona el arrepentimiento, hermanos. Si hemos fallado, tenemos que arrepentirnos de todo esto. Honrar a nuestro padre. Reconciliación con los padres. Algunas veces, por cualquier sencillez, no, yo estoy enemigo de mi papá, yo no le hablo. Hay que buscar la reconciliación. Si el padre no, que mi padre me hizo algo, que mi papá me falló, que mi mamá se mete mucho. Señores, tenemos que buscar la reconciliación y enseñar a las nuevas generaciones a honrar a nuestros padres. Estamos llamados a hacerlo, hermanos. Estamos llamados a hacerlo. Hermanos míos, hay un Padre, o el Padre que está allá arriba, nuestro Dios. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido de Dios? Nada. Todo lo has recibido de Dios. Y tú sabes los hijos ingratos que andan por ahí, caminando sin Dios, dándole la espalda a aquel que le ha amado tanto, mordiendo la mano de aquel que la alimenta y que le pasa. Y en vez de pasarle, acariciar la mano, se la muerden. Dios, en su amor, entregó a su Hijo Jesucristo, el único Hijo, y lo entregó por nosotros. ¿Es agradecido aquel que le vive de espalda a Dios? Claro que no. ¿Es agradecido aquel que no se ha entregado al Señor? Claro que no. ¿Está bien con Dios aquel que rechaza a Dios y su palabra? Claro que no. ¿Se siente bien Dios con ese hijo? Claro que no se siente bien, porque ve la ingratitud de un corazón que, siendo Dios tan bueno, tan misericordioso, tan compasivo, le damos la espalda a ese Padre que nos ama tanto y que nos cuida tanto. Entonces meditemos en honrar al mejor Padre que hay, a nuestro Dios, y a su Hijo Jesucristo, que lo entregó todo por nosotros. Hay una alabanza que dice, todo lo entregó, todo lo pagó Cristo, quien por mí padeció en la cruz, libremente derramó su sangre carmesí. Todo lo pagó por nosotros. Cada sufrimiento, cada gota de sudor, cada gota de sangre, lo pagó porque era a nosotros que nos tocaba. Y como la madre aquella abandonada, donando a su hijo, el ojo a su hijo, Jesucristo donó su vida, no donó un ojo, ni siquiera los dos ojos, ni los dos brazos, ni su corazón, donó su vida por nosotros. ¿Usted cree que merece que le honremos? ¿Merece que le amemos? ¿Merece que le sirvamos? Lo merece, hermano, lo merece. Ahora, ¿a quién le va bien? A nosotros, hermanos. El Señor lo tiene todo y no necesita nada de nosotros. ¿A quién le va bien cuando honra a Dios? ¿A quién?
a nosotros, hermanos. Entonces por eso dice, honra a Dios para que te vaya bien. Esto vamos a traspolarlo allá a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero honra a Dios, tu Padre, para que te vaya bien. Y para que un día sea feliz en la eternidad con Él. Por eso hoy hay un llamado de parte de Dios para que, mi amigo, tú entiendas que Dios te sigue amando a pesar de ti, a pesar de que le ha fallado, que le ha faltado, que ha sido ingrato e ingrata, pero Dios hoy está dispuesto a perdonarte, porque te ama y te sigue amando. Y hoy en este día que Dominicano celebra el Día de las Madres, queremos realmente que reflexionemos si honramos a los padres, a la madre, y si estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Y si no es así, hoy tiene una reconciliación con Él. Hoy es tu oportunidad para levantarte. Hoy es el día mejor para honrar y empezar a dar gloria a Dios y a tu Padre. Honrar a los padres es un principio eterno, no cultural ni temporal. Es parte del carácter de un hijo de Dios y una puerta a bendiciones duraderas. Honremos con palabras, actos y decisiones. Allí se refleja nuestro amor hacia Dios cuando honramos a nuestros padres. Hoy, madre, las madres, cuidémoslo, hermanos. Y voy a entenderme también a la madre. Tal vez mi esposa, como lógicamente no es mi madre, pero a las mujeres tenemos que honrarla. Son madres, que cuidan a nuestros hijos, nos cuidan a nosotros. Y esposo también, honremos a nuestra esposa. Cuidemos de las esposas que son madres. Que la vemos, que la vivemos, que la valoremos. De manera entonces que en conclusión, Dios en esta mañana nos ha hablado de un mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pregúntese usted, que yo voy a hacer mi propia pregunta. ¿Cómo anda usted? ¿Honra a su padre? ¿Honra a su madre? ¿Está honrando al Dios del cielo? ¿O le da la espalda a ese padre tan bueno? Esta mañana tiene la oportunidad de empezar a honrarlo. Este pueblo de labio me honra. Hay mucha gente que de labio, que uno dice, wow, pero qué consagrado está de labios. Pero su corazón, dijo Jesús, está lejos de mí. En vano me honran. En vano, dice el Señor. De manera que no sea en vano. Hoy entrégate a Cristo. Él murió para salvarnos y todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador tiene vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero hoy es una oportunidad de nacer de nuevo y honrar a nuestro Dios, y así también honrar a nuestros padres, de manera especial a nuestra madre. Dios bendiga a todas las madres y Dios bendiga a todos aquellos hijos obedientes. La paz de Dios. Muchas gracias. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.